El Servicio de Rentas Internas, SRI, informó este 19 de marzo que se inició los controles tributarios para los profesionales conocidos como freelance. Dentro de esta categoría constan las personas que prestan sus servicios de forma remota, virtual, a empresas extranjeras que reciben un pago desde el exterior. Para la entidad, esta práctica se configura en una exportación de servicios, por lo que se debe declarar y pagar sus impuestos en Ecuador. El SRI ha detectado que los recursos que reciben estos profesionales desde el exterior no ha sido considerado como parte de los ingresos que gravan en las declaraciones de impuesto a la renta. La entidad recuerda que toda actividad económica debe ser reportada e inscrita en el Registro Único de Contribuyentes RUC en un plazo no mayor a 30 días y cumplir con las obligaciones tributarias de conformidad a la legislación tributaria vigente. Finalmente, el oficialismo logró la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo con 6 de 9 votos posibles. El documento que remitió y se refirió a cambios para lograr un consenso mínimo pasó el filtro antes de llegar por segunda ocasión al Pleno de la Asamblea. Entre la noche del 18 de marzo del 2024 y la tarde de este 19, hubo 3 reinstalaciones de la sesión para la aprobación. Esta tarde, en una primera sesión, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, insistió en la necesidad de que se apruebe el informe para cumplir con los tiempos. Así, la normativa no pasaría por el denominado Ministerio de la Ley. Finalmente, se suspendió la sesión y se instaló la reunión del Pleno de la Asamblea, pero también fue suspendida, pues de la discusión de un exhorto por la violencia en contra de la mujer. Después de esto, la Comisión de Desarrollo Económico volvió a reunirse y ya solamente para votar. Los 3 votos en contra del informe fueron del correísmo. El vicepresidente de la mesa, Blasco Luna, dijo que solamente minutos antes habrían recibido el informe final y que era imposible leerlo completo. Lo mismo opinó Katiuska Miranda. Ahora el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, tendrá que incluir el tratamiento de una sesión del Pleno y esto debe ocurrir hasta el 24 de marzo. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad confirmó que Alan A., alias Alan, identificado como cabecilla de un grupo delictivo, recibió beneficio penitenciario para dejar el Centro de Privación de Libertad Guayas 1. De acuerdo con el ente que tiene a cargo las cárceles del país y de acuerdo con la autoridad judicial, la decisión se tomó por la persona privada de libertad que cumplió con los ejes del tratamiento, así como el hecho de que alcanzaba el 95% de su pena. Sin embargo, la entidad también indicó dentro de sus competencias que el SNAI garantizó el derecho a la apelación en caso de solicitudes de beneficios penitenciarios de diversos presos, con las autoridades judiciales las responsabilidades de resolver la concesión de dichas solicitudes, mencionó el SNAI. El ex vicepresidente Jorge Glass se queda nuevamente sin derechos políticos. Así lo determinó la jueza del Cantón Yaguachi, Carly Vargas. La magistrada revocó las medidas cautelares que le devolvieron los derechos al ex vicepresidente Glass en junio del 2023. Este mes, el juez John Rodríguez, a través de un fallo judicial, le restituyó los derechos políticos que le permitían participar en elecciones populares. La decisión judicial en su momento fue cuestionada porque sobre el ex vicepresidente Glass pesa una condena de 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 años por el caso Sobornos. Ahora la sentencia de la jueza Vargas detalla que las medidas cautelares dictadas por la jueza Rodríguez ya caducaron y por eso la revocan. Las medidas cautelares que favorecieron en junio del 2023 al ex vicepresidente Jorge Glass fueron las siguientes. Se le restituyen los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público. Se dispone remitir atento oficio al Consejo Nacional Electoral informando sobre la restitución de los derechos de participación, de elegir y ser elegido y participar en los asuntos de interés público. Levantar los impedimentos para ejercer cargo en el sector público del ingeniero Jorge David Glass Espinel. Oficiar al ministro de Trabajo disponiendo que se deje sin efecto el impedimento para ejercer cargo político y público. Finalmente, a fin de garantizar el cumplimiento y ejecución de las medidas cautelares constitucionales, solicitó que se delegue a la Defensoría del Pueblo la supervisión de la ejecución de las medidas referidas. El reclamo por la deuda del gobierno nacional juntó en una asamblea a los prefectos de distintas provincias y partidos
quienes pidieron una reunión directa con el presidente Daniel Noboa frente a lo que catalogaron de situación insostenible. La presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, CONGOPE, la correísta Paola Pavón, encabezó el encuentro desde el martes 19 de marzo y ella aseguró que el monto adeudado asciende a 534 millones. Es una deuda que en este momento es insostenible. Desde octubre del 2023, los gobiernos provinciales no recibimos recursos líquidos. Esta es la dura situación que atravesamos las provincias, señaló Pavón. Los prefectos llamaron al presidente Noboa a que los reciba a la brevedad posible para discutir un plan de pagos que permita dinamizar la economía y generar empleo en las provincias, y dicen que reconocemos que la crisis es una crisis fiscal del Estado ecuatoriano, que los gobiernos locales somos parte del Estado ecuatoriano y por lo tanto no se pueden encontrar soluciones si no se escucha a los gobiernos provinciales, agregó Pavón. El gobierno del Ecuador suspendió de manera temporal la toma de muestras genéticas a presos tras las críticas al procedimiento. Así lo publica El País de España, que documentó que el hisopado bucal se estaba realizando bajo la presión de los militares que controlan las cárceles y sin informar debidamente a los reos. La instrucción es convencerlos de que no consulten con su abogado y ocultarles el derecho por ley a negarse a que les tomen las muestras. A través de un comunicado en redes sociales, el SNAI, la entidad del gobierno responsable de las cárceles, confirmó que el 21 de febrero inició un censo penitenciario donde además se les toma los perfiles genéticos a los presos para crear un banco de datos con fines forenses y humanitarios, siempre que exista el consentimiento informado de las personas privadas de libertad, dice el oficio. El censo penitenciario que realiza el SNAI inició en la cárcel de Riobamba y de Cotopaxi, una de las más peligrosas del país, donde hay más de 4.300 internos, donde la institución ha sido no leer a los PPL, los términos de consentimiento, ellos ni los entienden, según 3 fuentes distintas. Hay que sacar la minería de nuestros territorios con lucha y resistencia, dijo este 19 de marzo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, GONAIE, Leonidas Issa. Por eso, Issa insistió a las comunidades que se sientan afectadas por esta actividad a levantarse y defender los espacios que habitan de forma más radical. Issa llegó a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo ministerial emitido el 7 de marzo por el gobierno, que busca regular el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre la minería en Ecuador. Aseguró que este manual está diseñado para favorecer a las empresas mineras y los grupos económicos que se dedican a esta actividad y las comunidades indígenas que resultaran relegadas de las decisiones. En este marco, Issa recordó que este viernes se desarrollará en Conocoto, al oriente de Quito, una convención antiminera que reunirá a las varias organizaciones que se oponen al extractivismo. En este encuentro se tratarán 5 puntos. Cerca de las 7 de la mañana del día de ayer, 72 policías de unidades especializadas llegaron hasta el Centro de Rehabilitación Femenina de Pichincha, ubicada en Quillogallo, sur de Quito. En este penal se encuentra bajo presión preventiva la procesada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, acompañada de 170 miembros de las Fuerzas Armadas. Los uniformados realizaron una nueva requisa de armas y objetos prohibidos en esta cárcel de la capital, donde también están recluidas otras 2 procesadas en el caso Metástasis. En videos divulgados por la Policía Nacional en su cuenta de red social X, se observan a las agentes revisando bolsos, carteras y mobiliario en una de las celdas de la cárcel de Quillogallo. En la cárcel también hay 60 privadas de libertad, un testigo protegido, niños y reclusas embarazadas. ¿Y cuáles fueron los resultados de este operativo? A diferencia de otras intervenciones en las cárceles donde se han encontrado cerdos, gallos de pelea, piscinas con tilapias, en este penal no hubo ningún objeto fuera de lo común. Un violento siniestro de tránsito se registró la mañana del martes 19 de marzo en la vía Durán Boliche en Guayas, según información del ECU 911. En este choque están involucrados un bus interprovincial y 4 vehículos. El accidente dejó 8 personas heridas. Unidades de rescate, patrulleros, ambulancias y otros vehículos logísticos acudieron al sitio para atender la emergencia. Yamil Eduardo Rivera Santos, quien fue acribillado a la tarde del 18 de marzo, se desempeñaba como supervisor de la Agencia de Tránsito Municipal de Manta Manaví. Rivera, de 42 años, era hermano
de Samara Rivera, quien fue esposa del ex líder de los choneros Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Samara Rivera fue procesada por la presunta asociación ilícita y por su participación en diligencias para liberar a JL. La víctima registrada en estos procesos en el Consejo de la Judicatura indica que uno de los registros es por concusión y otro por tenencia de portes de armas. Por este último delito, en febrero pasado, había finalizado las presentaciones periódicas dispuestas por la autoridad judicial. Rivera Santos fue asesinado al estilo sicariato en la avenida La Cultura en Manta, cuando se movilizaba en un vehículo y fue abordado por un motociclista, el que le propinó 5 disparos, dijo la policía. Por ahora, las autoridades del orden realizan las diligencias para dar con los causantes del hecho. La Fiscalía y la Policía realizan un allanamiento en la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, aunque se desconoce si esta acción está relacionada con el crimen de Rivera.